El boletín sobre facilitación del transporte y el comercio en América Latina y el Caribe, publicado el año pasado por la CEPAL, Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, sobre la observación de 143 puertos, elabora un ranking acerca del movimiento contenedorizado de carga, en el cual el puerto de Guayaquil se encuentra en el puesto 9º, mientras Esmeraldas ocupa el puesto 63, Puerto Bolívar el 71 y Manta no aparece en el ranking de los 100. El año pasado Manta estuvo en el puesto 95. El gobierno nacional ha anunciado un plan estratégico de movilidad 2013-2037, elaborado por una empresa consultora española que prevé especializar la carga de los puertos del Ecuador y asignar al puerto de Guayaquil un rol de cabotaje y turismo. Está con nosotros Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Alfredo, es un gusto estar aquí. ¿Conoce ya la Cámara el plan estratégico de movilidad del Ministerio del Transporte? Bueno, no nos lo hicieron llegar, pero algo hemos leído lo que está en los medios. Pero más allá de ese plan, Alfredo, es muy importante que sepan, y me voy a permitir enseñar esta revista por un momento. Esta es la revista de la Cámara de Industrias de Guayaquil, la edición de julio, cuyo material terminó de hacerse el mes de junio. Y en esa revista, en la página 25, habla ya la Cámara de Guayaquil y su modelo de desarrollo. Y ahí dice, y la verdad es que si el Ecuador fuese tierra virgen y se tratase de escoger un lugar para su puerto principal, el escogitamiento hecho con toda técnica moderna no podría lograr una mejor ubicación incrustada como está Guayaquil, en pleno corazón del Ecuador. La suma de las distancias que lo separan de las capitales de provincias es inferior a los demás puertos. Julio Estrada y Casa, La lucha de Guayaquil por el Estado de Quito, tomo 1, página 10, 1984. Y mire cómo comienza el artículo Enrique Macías Chávez. El modelo de desarrollo de Guayaquil es genéticamente el de una ciudad portuaria. Entonces nosotros ya desde el mes de junio, haciéndole un homenaje a la ciudad de Guayaquil en la edición de esta revista, ya habíamos hablado de la importancia del puerto de Guayaquil. Por eso es que estamos un poco sorprendidos ahora que llega este estudio. Ahora, en este tema portuario hay dos aspectos. El primero es la utilización de la actual terminal de autoridad portuaria y de los 13 puertos privados. Y el otro es la construcción de un puerto de aguas profundas dentro del Golfo de Guayaquil. Entonces, sobre el primer punto, continuar utilizando el puerto actual. ¿Qué ventajas o desventajas tiene para la competitividad de las exportaciones y para el costo de las importaciones? ¿Que se mantenga el actual puerto o que se lo cambie de lugar? Correcto, esa es una consecuencia, pero lo primero, discúlpeme, Alfredo. Primero, esta ciudad ha nacido como puerto, ha hecho su historia como puerto, aquí ha habido crecimiento, desarrollo, bienestar y empleo como ciudad-puerto. Eso lo tenemos que tener muy claro, es la historia, es genético para la ciudad. Es la historia como la historia de Nueva York, de Buenos Aires, de Singapur, así es. Ahora, pero yo eso le pregunto concretamente, técnicamente, sí. O sea, ¿de qué sirve que el puerto siga aquí o que se vaya de aquí para la competitividad de las exportaciones y para el costo de las importaciones? Primero, el buque no va, Alfredo, en donde está el mejor puerto. El buque va donde está la carga. Eso lo tenemos que entender. Entonces, la zona de influencia, lo que se denomina el hinterland del puerto de Guayaquil, es lo que hace posible que sea el único puerto en el Ecuador que sigue creciendo. Pasó casi 13% de aumento en carga. Pasó de 9.6 a 10.8 millones de toneladas. ¿Por qué? Por su área de influencia. La zona del Guaya, los ríos y el área de influencia del puerto hacen posible la actividad portuaria y el crecimiento portuario. No es al revés. No es que el puerto atrae el buque. Es la carga la que atrae el buque. Y el valor agregado bruto que da esta zona de influencia es casi el 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí tiene usted una respuesta principal. La geografía del puerto, al hacer que llegue al corazón de la ciudad, al corazón del país, los temas de logística hoy en día, es entregar a la puerta la carga, la logística, la distribución. A eso va. El puerto de Guayaquil prácticamente le deja en el patio del puerto, en el patio de las industrias de Guayaquil la carga. Es como que usted ponga una pizzería, discúlpeme, justamente de puerta a puerta. Sí, pero es como que usted ponga una pizzería a domicilio y la pizza se le entreguen a 20 kilómetros de su casa. Usted no va a comprar la pizza. Tercero, el puerto está diseñado para los buques
actuales y a futuro con 11 metros de calado, que es lo que se necesita si se corta esta barrera natural en la zona de los goles, que es una barrera submarina, podría tener 11 metros de calado más la marea que le daría 2 metros más. El puerto de Guayaquil movió 983 buques, 971.000 TEUs como puerto de Guayaquil, más terminales periféricas, más de 1.400.000 TEUs. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en número de contenedores van alrededor de 325, 330 contenedores por barco. El puerto está diseñado para eso, no va a tener ningún problema si se hace, por supuesto, el dragado. Entonces, usted no mueve, discúlpeme, en un tren de 50 vagones a 2 personas. Usted no hace la metrovía en Guayaquil para mover a 15 personas. Usted hace esa magnitud de transporte para el volumen. Usted no puede pensar en un barco post-Panamax o Panamax o post-Panamax en este momento en el puerto de Guayaquil, cuando el promedio del transporte es 300 y pico de contenedores por buque. Hay que hacer una economía que sea eficiente para los costos de competitividad. Justamente eso ver los costos. ¿Cuál sería el impacto de esos costos adicionales para la economía nacional en el caso de que se continúe con este proyecto de movilidad que pretende el gobierno? Nosotros no nos oponemos, y ya le voy a hablar de los costos, a que el gobierno mañana quiera invertir en Manta, quiera invertir en Esmeralda, en Puerto Bolívar o en el puerto que quiera hacer el gobierno, siempre y cuando no coarte la libertad de carga del puerto de Guayaquil, la libertad de emprendimiento de las empresas que se quieren establecer en esta zona para mandar carga a través del puerto, porque entonces ya estamos hablando de un principio y un valor que tenemos que defender, que es la libertad económica. ¿Cuáles serían los costos? Costos de cabotaje, costos de fletes, el costo de hacer un nuevo puerto, que sería para el gobierno, porque muy bien lo ha expresado ya la autoridad local, que el puerto de Pozorja estaría en manos de la iniciativa privada, y sería la iniciativa privada quien lo haría. Un puerto que podría servir de transferencia para la América Latina, porque Guayaquil ocupa el 4º lugar en los puertos del lado del Pacífico en América Latina, el 9º, como usted lo enseñó, de toda América Latina y el Caribe por el informe de la CEPAL, pero el 4º del lado del Pacífico. Entonces ese puerto de Pozorja sería un puerto complementario, pero justamente se pensó ahí primero por las condiciones naturales que existen, pero más allá de eso, y lo más importante es que sería con una inversión privada, pues Alfredo, no es una inversión del gobierno, no se utilizarían los recursos del gobierno, viene esta compañía a poner los recursos, y hay espacio suficiente ahí para crecer una nueva zona industrial de Guayaquil, que hemos venido trabajando como Cámara de Industria, pensando en el crecimiento de la ciudad. Pero eso, ¿detiene el dragado? No, porque un puerto nuevo quizás dura 5 años, el dragado ahora, hay que hacerlo. Partiendo de la base de la utilidad actual y futura de las instalaciones del puerto de Guayaquil y sus áreas de expansión que también la tiene. Entonces, ¿qué prioridad tiene el dragado del canal de acceso dentro de todo? Es urgente, Alfredo, es urgente el canal de acceso, el dragado del canal de acceso, porque el comercio se va, usted vio los estudios, en 20 años se multiplica por 3 el volumen de movimiento de contenedores. Es urgente. Entonces, había un contrato que tiene una fórmula, Alfredo, y esto hay que decirlo con claridad. Esa fórmula de concesión de este contrato que se firmó en el 2007 daba un valor inicial a la firma del contrato que se pagó en un tiempo determinado, 30 millones me parece. Daba un canon anual de rentabilidad, alrededor de renta, alrededor de 8.4, 8.5 millones. Da un canon variable por contenedor. Eso le da más o menos 10 y pico de millones de dólares a la autoridad portuaria de Guayaquil. Tiene usted un canon por tonelada de carga suelta y tiene una tasa por buque, 980 y pico de buques se movieron. Eso usted le da alrededor entre Contecon y la otra concesionaria que está en el puerto de Guayaquil, eso le da alrededor de 25 millones. Nosotros hemos visto estudios de expertos que hablan entre 100 y 120 millones para dragar todo esto. Si usted cuenta el año 2007, mayo de 2007, a mayo de 2013 han pasado 6 años, a 25 millones de dólares promedio, debería de existir en este fideicomiso 150 millones para dragar, pues. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hay la plata? Por eso es que cuando habla el almirante Donoso, Fernando Donoso, en uno de los diarios dice, la plata debe de estar ahí, lo que falta es la decisión para hacerlo. La plata está, digamos, se entregó. Es decir, que el dragado del canal de acceso está autofinanciado, lo paga el propio movimiento del puerto. Por supuesto, ahora, pues, Alfredo. Entonces, volvamos a esto del puerto de Aguas Profundas. El tráfico de buques post-Panamás y super post-Panamás de gran calado, que no podrían entrar al puerto pese a que se lo drague, representan realmente el 30% del tráfico naviero mundial. Es decir, que el 70% se hace por buques que sí pueden entrar al puerto de Guayaquil. Entonces, la construcción de un puerto de aguas profundas, como usted lo señaló,
en el Golfo es para que sea complementario con el puerto actual y para reforzarlo. Ahora, ¿cuál sería la mejor ubicación en términos económicos para no encarecer el transporte? Porque se habla ahora de dos posibilidades, de Pozorja o de Chanduy. La respuesta primera está en quién pone la plata. Si la va a poner el Estado ecuatoriano o la va a poner la iniciativa privada. Entonces, por lógica, yo preferiría que la ponga la iniciativa privada para que no se usen recursos del Estado. Y la iniciativa privada ha visto a Pozorja como el lugar para poner ese puerto. La Cámara de Industrias Guayaquil, con la Agencia de Desarrollo de Guayaquil y el municipio y las universidades, la ESPOL, la Universidad Católica, el Tecnológico de Monterrey, hemos hecho un estudio para ver una zona industrial nueva, hacia dónde va la proyección industrial de Guayaquil. Y hemos determinado y se han delimitado zonas que serían tierras municipales en donde estaría esta gran ciudad industrial nueva para dar esa proyección a futuro. Entonces, con Gas del Golfo, con una ubicación privilegiada en Pozorja, donde no hay los bajos que hay en Chanduy, ni los vientos ni las mareas, y que hay aguas profundas, con una inversión, lo principal, la inversión privada, viene una empresa a poner la plata, no es el gobierno, con un posible aeropuerto de Daular, se cierra un círculo pues muy interesante para ver el futuro y el desarrollo de la ciudad de Guayaquil. Eso es lo que nosotros defendemos, mi querido Alfredo. Aquí no estamos, esto no es un tema político, esto es un tema altamente técnico que lo hemos estudiado a cabalidad, como le repito, pero eso a 5 años. ¿Y hoy qué? Hoy hay que dragar, pues, señor. ¿Quién habla del tiempo? ¿Cómo se resuelve el problema hoy? Hoy hay que dragar el puerto de Guayaquil, independientemente de lo que se quiera hacer en el futuro. Además, el dragado es y ha sido permanente. O sea, eso es una cosa que no es algo excepcional. Por supuesto, y se habla de 80, 100, 120 millones, cuando deberían de haber en el fondo 150 millones. Nosotros no sabemos de dónde salen los 1.000 millones que habla el gobierno. Henry Kronfeld, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted por la entrevista. Tefi.